Bueno, primero que todo, saludar a todos y todas y feliz de estar en este conversatorio. Cuando nos dio me hicieron la petición de hacer esta charla y el tema, consideré que era un tema muy importante, sobre todo para los productores de huevo, de aves en general, y eso se nota en la alta convocatoria que tiene esta charla el día de hoy. ¿Ya? Sin embargo, yo le manifesté que a mí me gustaría tomar este tema, pero desde el punto de vista de la agroecología. Ya vieron el tema alimentación, el tema sanidad. Flor explicó muy bien cómo hace ella para romper la estacionalidad, pero entendiendo que la estacionalidad es muy difícil de romper. Yo quiero que conversemos algunos aspectos, pero ligados al tema de la agroecología. Entonces, antes de comenzar, me gustaría contarles un poquito brevemente qué es la agroecología y cómo encaja entonces estas prácticas de buscar esta máxima producción, ¿no es cierto?, durante el invierno, con las prácticas agroecológicas. Entonces, primero mencionar que el pensamiento agroecológico nace hace un par de años, hace más de 50 años, 60 años, como una necesidad de revertir lo mal que se estaba haciendo la agricultura, ¿ya? Un modelo proveniente de la Revolución Verde, con un uso excesivo de químicos, de pesticidas, contaminación, etcétera, degradación de los recursos. Entonces, de esa forma nace una unión de distintas áreas de la ciencia o del conocimiento en busca de una respuesta. Y es así como nace este movimiento, como bien dijo Agustín al principio, es un movimiento, una ciencia, es una práctica. ¿Ya? Y que participaron áreas de la ecología, de la sociología, de la antropología, de las ciencias agrícolas, por supuesto, ¿ya? Y tiene distintas fuentes de conocimiento. La principal fuente de conocimiento de la agroecología es la misma naturaleza, cómo en la naturaleza se expresan, cómo se desarrollan los distintos ciclos biológicos, y de esa forma la agroecología toma gran parte del conocimiento en la misma naturaleza. También lo que se hacía antiguamente, las distintas prácticas, el conocimiento de la agricultura tradicional, el conocimiento de la agricultura antigua o de los campesinos, entonces también toma mucho de esas prácticas. ¿Ya? Por supuesto, se toma todo lo que se hizo mal de la Revolución Verde como una crítica a la Revolución Verde, y también se toma lo bueno que tuvo la Revolución Verde en relación a los avances en la tecnología, que también se pueden aplicar obviamente en esta parte de la agroecología. Con respecto a los objetivos, se plantean tres objetivos centrales que van muy entrelazados. Por una parte, los objetivos económicos, que son quizás los que muchas veces priman, ¿no es cierto? Vale decir, económicos, productivos, rentables, ¿ya? Para hacer un sistema que sea atractivo. Pero también la agroecología tiene mucho que ver con el aspecto social, con el aspecto de las personas, ¿no es cierto? Cómo se relacionan las personas con su entorno, con los animales, con el ambiente, con la naturaleza, y también entre sí, vale decir, todo lo que son los tratos de equidad o el posicionamiento de la mujer en el campo. Entonces, todo eso tiene que ver con los objetivos sociales, ¿ya? La cultura también. Y desde otro punto de vista ambiental, estamos hablando de cómo conservar los recursos naturales, cómo manejarlos de buena forma, cómo no contaminar. De manera de que esos, a grandes rasgos, son los tres objetivos de la agroecología. También se ciñe por ciertos principios. Todo sistema agroecológico debiera cumplir por lo menos con estos principios básicos, que por una parte está la diversidad, estamos hablando de son predios diversos, lo contrario de lo que es un monocultivo, ¿cierto?, que no es para nada agroecológico. La unidad tiene que ver cómo se relacionan los distintos sistemas productivos dentro del predio, cómo se integran. El reciclaje, tanto el reciclaje de nutrientes, el reciclaje de energía dentro del predio, y evitar de esa forma las pérdidas o las salidas de energía de los sistemas. El uso eficiente de los recursos también es algo que es muy importante, cómo somos eficientes en los recursos con los que disponemos, con los que contamos. Y aquí también tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de los animales, la genética local, que también es muy importante. Y finalmente, respetar la cultura local. Sabemos que no es lo mismo la agricultura o la agroecología en el norte que en el sur o que en la zona central. Entonces también la cultura es muy importante. Con respecto a los animales en sí, ¿cuál es el rol de los animales en un predio agroecológico? Eh,
además de cumplir con los principios que recién comenté, de diversidad, porque da distintos productos, huevo, carne, guano, lana, leche, etcétera, ¿no es cierto? Participa en el reciclaje con el tema del guano. Hay distintos roles que cumplen los animales, están integrados, por ejemplo, en los sistemas silvopastorales también, con los árboles, con los cultivos, entonces están siempre integrados. Han sido muy importantes desde siempre en la vida de los seres humanos, y muchas veces no solamente por lo que decía recién, el alimento, perdón, el abrigo, los productos, sino que también por la compañía. Los animales de compañía también son muy importantes. Como un medio de transporte, como una herramienta de trabajo y también como una caja de ahorros. Muchas veces la familia necesita dinero rápido y vende un chanchito o para el consumo, ¿no es cierto? Y se come una gallina, etcétera. Entonces son como una caja de ahorro para la familia. En el caso de las aves, ya lo dijo también la primera expositora, transforman alimentos vegetales en proteínas muy de buena calidad, como la carne y el huevo. También ayudan al reciclaje en la fertilización de los cultivos por medio del uso de su guano. Y también lo mencionó como controladores de maleza o de algunas plagas, ¿no es cierto? Porque comen muchos insectos. Así que también ahí podemos considerarlo. Pero ahora yo quiero plantear estas preguntas que tienen que ver como cómo integramos las aves en un predio agroecológico y para eso debemos respondernos ciertas preguntas. Primero, ¿cuál es el objetivo de la producción? Y vamos a ir directamente al tema de las aves. Vamos a tratar de responder esto en relación a lo que nos convoca en esta ocasión. En ese sentido, tenemos que responder qué tipo de aves queremos integrar o qué tipo de razas, qué cantidad podemos tener, cómo las podemos alimentar o qué van a pastorear, porque ya sabemos que tenemos que hacerlas pastorear para que tengan una alimentación más complementaria con el tema de los granos, ¿no es cierto?, con las praderas, los pastos, vitaminas, etcétera. ¿Qué se requiere para mantenerlas sanas? Y ahí también Flor lo mencionó bastante, el tema del bienestar animal. ¿Cómo utilizamos el guano? Porque también es muy importante el tema del guano, no es menor, y qué productos vamos a generar. Entonces, finalmente, ¿cómo se integran estas aves en el predio? Entonces, lo primero, el objetivo de la producción, tenemos que saber si van a ser, ¿no es cierto?, para producir alimento, ya sea carne o huevo. El tema de la producción de guano también es importante, a veces en que necesitamos tener una cierta cantidad de guano para fertilizar o para hacer aboneras o para hacer distintos tipos de fertilizantes que necesitamos en el predio. Ya hablamos de que las aves están en forma integral en un predio agrícola. La integración que dice ahí también, y desde el punto de vista cultural, porque en el campo el que no tiene gallina no es mujer de campo, así dice la gente, o es una persona más bien flojita. Así que las aves tienen una gran importancia cultural en el campo. El destino que damos, ya sea para el autoconsumo, también tenemos que definir si es para la venta local o tenemos una venta a mayor escala porque tenemos una mayor producción. Entonces, también tenemos que ver cuáles van a ser nuestros niveles de producción. En cuanto al tipo de aves o raza, obviamente tenemos aves de raza específicas, ponedoras de huevo, y también las aves criollas. Y para eso nosotros debemos conocer cuáles son las exigencias de cada una, ¿ya? Y cuál es la adaptabilidad que tiene las condiciones climáticas del lugar. Porque yo puedo comprar aves en otro lugar y llevarlas a mi predio, pero no se adaptan al clima o a las condiciones que yo las quiero tener. Entonces también tenemos que ser muy acuciosos en eso de ver qué aves queremos introducir, porque puede ser generar un fracaso muy grande en nuestra inversión, porque también estamos considerando que es una inversión importante cuando queremos poner aves en un cierto de postura. ¿Qué condiciones de infraestructura vamos a considerar y cuál es la alimentación que tenemos disponible? Ahí Flor nos mostró unos gallineros estupendos, pero si yo no tengo esos gallineros y yo tengo el típico gallinero de campo, también tengo que ver qué aves son las que pueden estar en esas condiciones, ¿ya? Y por supuesto, lo que dijimos, condiciones de bienestar animal y de manejo sanitario. Sabemos que las animales de raza, mientras más finas, son mejores productoras, pero también son más delicadas y son muy exigentes en alimentación para que puedan desarrollar todo su potencial genético. Si no contamos con esas condiciones, lo mejor es buscar tipos de aves que sean más rústicas, que sean más resistentes a enfermedades y que estén mejor adaptadas a las condiciones que podemos darle. Y en ese sentido también podemos decir, ok, puedo tener razas criollas, pero también las puedo mezclar o las puedo, eh, digamos, mejorar con alguna raza un poco más productiva, ¿ya?
Las razas criollas o las locales tienen la característica de que son mucho más resistentes, son las que comúnmente tenemos en el campo, las que no son de una raza definida, son muy resistentes a las condiciones locales de humedad y temperatura, ya están adaptadas, utilizan distintos desechos tanto de la cocina o de otros alimentos que se encuentran en la tierra también, y son mucho más resistentes a las enfermedades. ¿Ya? Entonces, son mucho más fáciles de integrar en un predio agroecológico que las aves de postura como tal, porque eso queda así, casi que como un rubro un poco más separado. Entonces, tenemos que ver cómo compatibilizamos ambas cosas. Si queremos hablar, ¿no es cierto?, de producción agroecológica. En relación a cuántas aves es posible mantener, lo principal yo diría que es la disponibilidad de alimentos. ¿Ya? En nuestra primera presentación ahí nos decían que cerca del 70% tiene que ver con la alimentación, por lo tanto, si yo no tengo el alimento disponible, yo no puedo tener una cierta cantidad de gallinas. ¿Ya? La capacidad de carga de las praderas o los espacios que voy a disponer para pastoreo, porque las gallinas tienen que estar libres en gran parte del día. ¿Ya? Ahí también Flor mostró un sistema, ¿no es cierto?, en que van a pastorear durante el día en la medida que el clima lo permita. El tamaño y la capacidad de las construcciones también es muy importante. Enseguida vamos a hablar de los metros cuadrados por aves, etcétera. La cantidad de guano que tolera el predio también es importante porque yo puedo tener 100, 200 o 300 gallinas, pero ¿qué hago después con tanto guano si mi campo no es capaz de absorber o tolerar esa cantidad de guano? O si yo no soy lo suficientemente hábil como para elaborar tanto compost o tanto jabonera o tanto té, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que ver que no se convierta en un agente contaminante el tema del guano de las aves. ¿Ya? La disponibilidad de mano de obra también es muy importante y obviamente tenemos que tener la cantidad de animales que podemos asegurar un bienestar animal. Con respecto a la alimentación, yo coincido plenamente en lo que vimos en la primera parte. Las aves deben consumir alimentos energéticos, alimentos proteicos, además de las vitaminas, el agua que es muy importante, las sales, etcétera. Y eso muchas veces en el campo no lo logran obtener de los alimentos básicos que le da la gente. Generalmente en el campo le dan trigo, le dan maíz, le dan avena y que salgan a recorrer y a buscar su alimento. ¿Ya? Y esos alimentos principalmente son energéticos. ¿Ya? Aquí es lo mismo que mostró Flor, este es un sistema de pastoreo rotativo, ¿ya? Aquí está nuestro gallinero y las aves van saliendo a los distintos potreros. Las aves erosionan mucho el suelo porque escarban, sacan todo y lo dejan así, muy, muy deteriorado, muy pelado. Entonces, una vez que ya consumen esto, las pasamos al segundo potrero en el cual le tiramos un poco de semilla, puede ser semilla de trigo, de avena o de lo que se pueda tener, y cuando ya el potrero está en condiciones, las aves pasan a este potrero y este que está acá se prepara un poquito el suelo y se vuelve a tirar semillas. De esa forma, las aves siempre van a tener disponible un espacio en que tengan pastito, ¿ya? Y que ahí también sacan insectos, etcétera. Una forma de mejorar el tema de los granos que generalmente tenemos, que el trigo es lo más común, por lo menos en esta zona, es haciéndolo germinar. ¿Ya? Al hacer germinado de trigo, que es muy sencillo, nosotros hacemos para pequeñas cantidades, obviamente, en una botella ponemos el trigo y le echamos agua y esperamos algunos días a que empiece a germinar. Y esto que está aquí abajo, que es el germen de trigo, es lo que aumenta su cantidad de proteína en este caso, aunque disminuye la energía, pero sí, si estamos faltos de proteína, es una buena opción. Nosotros la utilizamos generalmente en los pollitos, que es cuando necesitan más proteína. ¿Ya? Y también podemos hacer esto y dejar que el brote siga creciendo y hacemos como pastoreo, es como un forraje finalmente, que no tiene la misma cantidad de proteína, eso ya tiene más vitamina y minerales, pero el caso del germen hay que esperar a que brote y darlo como brote. También podemos usar estos gallineros móviles que son muy buenos para distintas funciones. Por ejemplo,
si tengo una ave enferma, yo la puedo separar en estos gallineros móviles, la saco del gallinero y la pongo acá, o si tengo una gallina y va a sacar pollitos, también la puedo dejar acá en estos gallineros, y los pollitos no tengo el problema de que están dentro de un gallinero grande, ¿no es cierto? Porque si no las otras aves lo pueden atacar. Y lo más importante, que podemos usar espacios dentro de la huerta, entre medio de la huerta, en que las aves van escarbando, controlan malezas, consumen ciertos insectos, pero no me atacan la huerta, porque esto yo lo voy moviendo dentro de la huerta. El manejo sanitario también aquí con respecto a las construcciones. Flor nos mostró una construcción hecha exclusivamente para el sur. Acá nosotros en Biobío usamos más bien madera, también con una altura adecuada, con un frente que está abierto con malla, pero cuando hace frío y cuando llueve bajamos una cortina que está hecha con malla rastre, lo podemos hacer una malla de sacos. Lo importante es que esta pared de acá se mantenga, vale decir, siempre tiene que haber una cierta altura, estos son cerca de 60 centímetros de zócalo, para que las aves adentro siempre estén protegidas y no entre el viento. La malla no debe llegar hasta abajo. Aquí lo principal siempre es evitar la aparición de enfermedades. Cuando hablamos de agroecología, bienestar animal, manejo sanitario, etcétera, tenemos que evitar la aparición de enfermedades. Yo no hablo de aplicar productos para tratar, sino que siempre tratamos de evitar que aparezcan las enfermedades. Y para eso, evitar la humedad es lo principal. Estamos hablando de que la humedad es el principal enemigo de las aves. Por lo tanto, el manejo de la ventilación y de la luz es primordial. En el caso de los espacios interiores, al igual que Flor, acá nosotros tenemos estos dormideros que son horizontales para evitar la jerarquía, y nosotros hablamos de alrededor de 2 aves por metro cuadrado, 3 puede ser, porque de esa forma tú te aseguras que las aves tienen espacio. Si consideramos además que estos dormideros tienes que darle por lo menos unos 35 centímetros por ave, es porque te tienes que asegurar que cada gallina tenga su cama. Por lo tanto, tienen que dormir y no disputar un palito, ¿no es cierto?, para poder dormir o un dormidero. Los nidos sí hay que tenerlos, como también no tengo la foto acá, pero también nosotros tenemos los nidos en que los huevos se sacan por fuera y las gallinas están protegidas ahí poniendo su huevito, y un nido puede ser como para 3 o 4 gallinas, ¿ya? Y la masa avícola, a todo esto lo vi en el chat también que algunos consultaban, se recomienda un gallo por cada 10 aves, ¿ya? Y a pesar de que los gallos no son 100% necesarios para la postura de huevo, sí estimula la postura de huevo, y si yo tengo un gallo voy a tener huevos fértiles, y si quiero incubarlos voy a poder sacar pollitos, ¿ya? Y acá dice en el piso del gallinero también podemos poner viruta o alguna cama, ¿no es cierto?, que se tiene que limpiar y se puede usar como cama animal. Con respecto a la desinfección, nosotros usamos lo más inocuo, lo más fácil también de acceder a ello, que es cal. Pero no usamos cal viva, nosotros usamos pintacal, ¿ya? Que se compra así como pintacal y se disuelve en agua, que te quede como pintura blanca, y tú aplicas con una brocha y así puedes desinfectar los gallineros y de esa manera disminuir estos parásitos externos tan tediosos que mencionaba, ¿no es cierto?, el colega, que son los chinches o los piojos, ¿ya? Y también el uso de la ceniza, él mostraba un neumático, acá nosotros lo tenemos en cajones, le ponemos cajones y le ponemos ceniza encima, donde las gallinas se revuelcan. En el caso del uso de algunas plantas naturales, el poleo es un excelente, em, se me fue la palabra, que espanta las pulgas, es repelente, ahí está, ¿ya? Es un excelente repelente, ¿ya? Y con respecto al tema ya más de sanidad en sí, también hablaba del ácaro, de las patas, y nosotros hemos utilizado algunas veces algunas infusiones de ruda. La ruda tiene un efecto acaricida muy bueno, así que usamos infusión de ruda con jabón, se mezcla y se limpian las patas, y cuando tienen muchas heridas podemos usar cremas de propóleo, que también son bastante naturales, miel también se usa para el tratamiento de heridas, y también se usan muchas veces esta cataplasma con caléndula o con em, llantén, ¿ya? Que son las plantas que se utilizan para eso, ¿ya? Em,
Finalmente, el uso del guano, como les decía, hay que saber utilizar el guano de aves tiene también, la gente dice, muy fuerte, sí, perfecto. El guano no se puede utilizar directamente en la parte agrícola, tiene que haber un proceso de maduración, un proceso de compostaje. Si tenemos el guano junto con una cama animal, nosotros lo podemos dejar a que descanse, a que madure ese guano, siempre bajo techo para que no se lave, ¿no es cierto? Y no se pierdan las propiedades del guano. Y después ya cuando está maduro, cuando está bastante descompuesto, se puede utilizar en algunos potreros. Lo mejor siempre es usar el guano en compost, asegurándose obviamente que se cumplan las temperaturas adecuadas en la elaboración del compost para eliminar todo tipo de patógenos que puedan ir en el guano. ¿Ya? Así que eso. Finalmente, y esto ya, así como Mónica puso comentarios, ¿no es cierto?, o que tenemos que consideraciones, esto de romper la estacionalidad en la postura versus la agroecología, a mi parecer, no es 100% compatible, entendiendo de que nunca vamos a poder romper la estacionalidad, si lo que podemos hacer es mejorar un poco la producción de huevos, en este caso en invierno, dándole mejores condiciones, siempre considerando el bienestar, no estresando a las aves, no forzándolas a hacer algo que naturalmente no es parte de ellas, ¿ya? Entonces, por eso que yo puse estos 3 puntos. Primero, desde el punto de vista económico, tenemos que ver, claro, es una necesidad económica, tenemos que producir en invierno, las gallinas siguen comiendo, siguen gastando y tenemos que ver el bolsillo de la gente. Entonces ahí también hay un punto a considerar a favor, ¿no es cierto?, de que tenemos que producir más. Pero hay que ver el costo-beneficio, porque si yo tengo que invertir más en alimentos y alimentos que yo no produzco, voy a tener una alta dependencia de insumos. Voy a estar siempre dependiendo de cuánto tengo yo para comprar alimento para que mis gallinas puedan producir en el invierno. Entonces, ahí hay que poner en la balanza. Si yo soy capaz de producir ese alimento, perfecto, tengo menor dependencia y puedo tratar de mejorar. Pero si no, me va a afectar netamente la rentabilidad y no voy a ser muy agroecológica que diga. Desde el punto de vista de las gallinas, ellas también tienen algo que decir en este cuento, necesitan ciertas condiciones, necesitan alimentación adecuada, necesitan una infraestructura que las proteja del frío, necesitan luminosidad, ¿no es cierto?, para que puedan captar una cierta cantidad de horas para producir huevos. De hecho, hay una norma, ¿no es cierto?, que dice que las gallinas no se les puede alargar tanto las horas de luz, no es cosa de que yo le alargue las horas de luz lo que yo quiera, sino que no pueden estar más de 16 horas expuestas a luz y con sus 8 horas de descanso, obviamente, así que ahí también hay que considerarlo, y por supuesto el manejo sanitario. Sin embargo, las gallinas dicen, sí, pero en mi comportamiento natural es que yo tengo que descansar, ya puse mis huevos, ahora me toca incubar o voy a descansar, voy a mudar, etcétera, y tengo que descansar para poder, y mi cuerpo que tiene que, todo lo que consume de alimento lo tengo que guardar para mantenerme calentita, ¿no es cierto? Porque hace mucho frío, pierdo mucha energía en eso, así que yo vuelvo a poner allá en agosto y en primavera. ¿Ya? Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿ya? Y eso significa que no le tenemos que dar cierto estrés a las gallinas. Pero ahí va el tema de las razas, porque las razas de postura no tienen mucho ese chip de querer descansar. ¿Ya? Así que ahí también hay que ir viendo qué raza es la que yo quiero incorporar. Si yo tengo muchas razas criollas, muchas razas de campo, es más difícil ponerle mucha luz porque la estoy sacando mucho de su ambiente natural. ¿Ya? A diferencia de una raza de postura que está más acostumbrada a tener una alta producción de huevos. ¿Ya? Y finalmente, desde el punto de vista ambiental, yo valoro mucho lo que hace Flor, esto del uso de las energías renovables, ya que le vamos a poner luz al gallinero, utilicemos entonces paneles solares, de manera de que también se haga menos dependiente en el sistema. ¿Ya? Esa era mi presentación. Yo sé que me extendí un poco de los 15 minutos, pero cualquier duda, cualquier cosa que tengan, yo acá les dejo mis datos. Em, Creo que es un tema que es muy interesante seguir conversándolo, porque hay a favor, hay cosas a favor y hay cosas en contra que cada uno tendrá que ir evaluando y de acuerdo a sus posibilidades, a su objetivo, a su realidad y obviamente a su bolsillo. Así que muchas gracias y nuevamente gracias
a lo del PDTI por esta invitación y por haber sido partícipe de esta experiencia, ¿no es cierto?, de aves.